El asfalto de Chicago hervía mientras una niña de 10 años nos apuntaba con una Glock. Pero fue la aparición silenciosa de 13 fantasmas lo que nos heló la sangre. Nunca me preparé para el momento en que la justicia se entregaría en las sombras. El sudor me picaba en los ojos mezclándose con el miedo. El asfalto de Chicago hervía bajo el sol de la tarde, pero el calor no era nada comparado con el fuego en la mirada de la niña que teníamos delante. Mi compañero, Davis, estaba a mi lado, con la mano sobre la funda de su pistola, tenso como la cuerda de un violín a punto de romperse. Habíamos respondido a una llamada por disturbios, una palabra tan genérica que podría significar cualquier cosa, desde una fiesta ruidosa hasta un asesinato. Pero nunca, en mis 15 años de servicio, me había preparado para esto. Delante de nuestro coche patrulla, en medio de la calle, estaba ella. No tendría más de 10 años. Llevaba un vestido de verano con flores amarillas, manchado de tierra en las rodillas, como si hubiera estado jugando justo antes, pero en sus manos, que temblaban visiblemente, sostenía una Glock 19. Era demasiado grande para ella, desproporcionada, una pesadilla hecha realidad. Su pequeño dedo índice estaba peligrosamente cerca del gatillo y apuntaba directamente al pecho de Davis. «Tengo un tiro limpio, Miller», susurró Davis a mi lado sin apartar la vista de la niña. «Ni se te ocurra, Davis», siseé levantando una mano para detenerlo. «Es una niña. Repito, es una niña. No dispares». Un círculo de vecinos ya se había formado a una distancia prudencial. Teléfonos en alto, grabando cada segundo de la tragedia que se estaba desarrollando. Sabía que cada movimiento nuestro, cada palabra, sería analizada, juzgada y probablemente condenada en las redes sociales antes de que pudiéramos siquiera escribir nuestro informe. «Policía de Chicago», dije con la voz más calmada que pude reunir. «Oh, soy el oficial Miller. Solo queremos hablar». «¿Puedes decirme tu nombre, cariño?» La niña no respondió. Sus ojos, enormes y llenos de una pena que ninguna persona tan joven debería conocer, se clavaron en los míos. El cañón del arma se movió ligeramente, ahora apuntando hacia mí. Podía ver sus nudillos blancos por la fuerza con la que la agarraba. El mundo pareció reducirse a ese pequeño círculo de metal oscuro. «Hija, por favor, baja el arma», intenté de nuevo. «Nadie quiere hacerte daño, solo queremos ayudarte». «Mentirosos», su voz fue un susurro roto, apenas audible por encima del zumbido de la ciudad. «Ustedes no ayudan, ustedes matan». Un escalofrío me recorrió la espalda a pesar del calor. «Davis, averigua quién es», le ordené en voz baja. Mientras él hablaba por la radio, yo me concentré en la niña. Vi un colgante de plata alrededor de su cuello, una pequeña I. «¿Tu nombre empieza con I?», le pregunté suavemente. «¿Es Imani? Hay una Imani Williams que vive en esta calle». Sus ojos se abrieron de par en par al oír el apellido. Una lágrima solitaria rodó por su mejilla, dejando un surco limpio en su piel polvorienta. El temblor de sus manos se hizo más violento. «¿Por qué?», preguntó, y su voz se quebró con un sollozo. Levantó el arma con más firmeza, sus pequeños brazos luchando por mantenerla estable. «¿Por qué mataron a mi padre?». La pregunta me golpeó como un puñetazo en el pecho. Marcus Williams. El caso había estado en todas las noticias la semana pasada. Un tiroteo controvertido durante una redada. La versión oficial hablaba de que él había disparado primero. La comunidad decía que era una ejecución. Y ahora su hija de 10 años estaba en medio de la calle, pidiendo una justicia que solo entendía a través del cañón de una pistola. «Imani», empecé sin saber qué diablos decir,
¿Cómo le explicas la burocracia, las investigaciones internas y la zona gris de la ley a una niña cuyo mundo acaba de ser destruido? «¡Cállate!», gritó. «No digas su nombre. Ustedes lo mataron». El capitán gritaba en mi auricular. «Miller, controlen la situación ahora. El equipo SWAT está a 5 minutos». 5 minutos. Una eternidad. En 5 minutos esta calle podría convertirse en un baño de sangre. Davis estaba perdiendo la paciencia. Podía sentirlo. Estaba a punto de tomar la decisión más difícil de mi vida, dar un paso adelante, arriesgarme a que me disparara para intentar quitarle el arma, cuando algo cambió. No hubo sirenas, no hubo gritos de «policía», simplemente aparecieron. Figuras oscuras y silenciosas descendiendo por las escaleras de incendios de los edificios de apartamentos. Otras saliendo de los callejones como sombras que cobraban vida. Se movían con una fluidez depredadora, equipados con equipo táctico negro, rifles de asalto y gafas de visión nocturna levantadas sobre sus cascos. No eran del SWAT. Eran algo más, algo que no debería estar aquí, en una calle residencial de Chicago. Conté 13. 13 fantasmas armados hasta los dientes que formaron un perímetro perfecto. El capitán seguía gritando en mi radio, pero ahora su voz estaba llena de pánico y confusión. ¿Quién demonios son esos tipos? No son míos. Identifíquense. Nadie respondió. Un punto de láser rojo apareció en el chaleco antibalas de Davis. Otro bailó sobre mi pecho. Miré a mi alrededor, a los otros oficiales que habían llegado como refuerzo. Todos estábamos marcados, y lo más aterrador de todo, no estaban apuntando a la niña. Nos estaban apuntando a nosotros. El mundo se detuvo. El zumbido de la ciudad, el llanto ahogado de los vecinos, los gritos frenéticos del capitán en mi oído, todo se desvaneció en un silencio pesado y metálico. Lo único real eran los 13 puntos rojos que nos pintaban como objetivos. Mi entrenamiento me decía que buscara cobertura, que evaluara la amenaza, que respondiera. Pero mi cuerpo no obedecía. Estábamos superados en armas, en táctica y en una autoridad silenciosa que helaba la sangre. No eran matones. Eran profesionales del más alto nivel. Uno de ellos, un hombre alto y de hombros anchos cuyo rostro estaba oculto por una máscara y gafas, dio un paso al frente. Se movía con la gracia letal de un depredador. Ignoró por completo a Davis y a mí, como si fuéramos meros obstáculos en el paisaje, parte del mobiliario urbano. Su rifle permaneció en posición baja, un gesto de confianza que era más intimidante que si nos hubiera apuntado directamente a la cara. Se acercó a Imani. La niña, que hasta ese momento había sido el epicentro de todo el caos, pareció encogerse. Su desafío se desmoronó, reemplazado por la simple y pura confusión de una niña de 10 años. El arma en sus manos pareció de repente mucho más pesada. «Imani», dijo el hombre. Su voz, filtrada por el equipo, era un murmullo grave y tranquilo. No gritó, no ordenó. Simplemente habló, y en esa calle llena de policías armados, su voz fue la única que importó. Imani levantó la vista. El temblor de sus manos disminuyó ligeramente. «Tío Shota», susurró ella, una mezcla de incredulidad y alivio en su voz. «Tío J», asintió lentamente. Se detuvo a unos metros de ella. «Tu padre me enseñó a no apuntar nunca con un arma a menos que estuvieras dispuesto a usarla. ¿Estás dispuesta, pequeña guerrera?» Su pregunta no era una amenaza. Era una lección. Una triste y terrible lección en medio de una calle de Chicago. Imani negó con la cabeza. Las lágrimas ahora fluían libremente. Solo quería que me escucharan. Sollozó. Dijeron que papá era malo, no era malo.
«Lo sé», respondió el hombre. Su voz se suavizó. «Era el mejor de nosotros. Por eso estamos aquí». Se arrodilló lentamente sin romper el contacto visual con ella. Lo que le hicieron fue un error que vamos a corregir, pero no así. Este no es nuestro camino, no es el camino de tu padre. Dame el arma, Imani. Extendió la mano con la palma abierta. Durante un largo segundo, el destino de todos en esa calle pareció pender de la decisión de una niña desconsolada. Finalmente, con un sollozo que le partió el alma, Imani dio un paso adelante y colocó la Glock en la mano extendida del hombre. Él la tomó con cuidado, activó el seguro con un movimiento experto y la guardó en su equipo. Luego la envolvió en sus brazos. La pequeña figura con el vestido de flores amarillas desapareció en el abrazo de aquel gigante vestido de negro. El alivio que debería haber sentido nunca llegó, porque cuando el hombre Tío J se puso de pie, su atención se centró por completo en mí. Sus otros 12 hombres no se habían movido ni un centímetro. Los puntos láser seguían fijos en nosotros. Se acercó, deteniéndose justo fuera de mi alcance. Podía ver mi propio reflejo aterrorizado en sus gafas. «Oficial Miller», dijo, y el hecho de que supiera mi nombre me envió una nueva oleada de terror. «Usted le dijo a su compañero que no disparara. Apreciamos esa moderación. Le ha comprado unos minutos de vida». Tragué saliva. Mi boca estaba tan seca como el desierto. «¿Quiénes son ustedes? Esto está fuera de su jurisdicción». Una risa seca y sin humor escapó de sus labios. ¿Jurisdicción? «Oficial, operamos en lugares que harían que este barrio pareciera el paraíso. Nuestra jurisdicción es donde quiera que uno de los nuestros caiga, especialmente cuando se le tiende una trampa». Se inclinó ligeramente hacia adelante, y su voz bajó a un susurro mortal que solo yo podía oír. «El informe oficial dice que Marcus Williams disparó primero, pero mi equipo y yo acabamos de extraer los datos de cada cámara de seguridad, pública y privada, en un radio de 3 manzanas. Lo tenemos desde todos los ángulos. Marcus Williams nunca desenfundó su arma». Hizo una pausa, dejando que el peso de sus palabras me aplastara. «Así que ahora tiene una elección muy simple, oficial Miller. Puede seguir siendo parte del problema, o puede convertirse en la única pieza de la solución que salga viva de esta calle. Dígame ahora mismo quién dio la orden». Mi cerebro era una tormenta eléctrica, buscando desesperadamente una respuesta que no me matara a mí ni a mis compañeros. ¿La orden? Las órdenes en una redada como esa pasan por una docena de filtros. Sargento, teniente, capitán. Dar un solo nombre era imposible. Y si lo hacía, si señalaba a uno de los míos, ¿qué pasaría? Lo ejecutarían aquí mismo en la calle, o desaparecería en la noche. Traicionar a mi departamento, firmar mi propia sentencia de muerte. Pero la alternativa eran 13 puntos láser que de repente se sentían muy, muy calientes. «No hubo una sola orden», dije, mi voz ronca. «La información vino de un informante confidencial. Se consideraba de alto riesgo. Eso es todo lo que sé». La presión de su mirada a través de las gafas se intensificó. «No es suficiente, oficial. Los informantes dan pistas, no firman sentencias de muerte. Alguien en su cadena de mando convirtió una pista en una operación de disparar primero. Queremos el nombre de la fuente de esa información, el nombre del informante». Y entonces todo encajó. La redada de Marcus Williams había sido extraña desde el principio. La información era demasiado buena, demasiado específica. El nombre en clave del informante nos lo habían dado en la reunión informativa.
Era un nombre que a nadie le importaba, un fantasma en el sistema. Pero ahora, ese fantasma lo era todo. Levanté las manos lentamente, un gesto universal de paz. «Tengo algo para ti», dije, mi voz apenas un susurro. «Pero esto es un trato. Te lo doy, y tú y tus hombres desaparecen. Dejan a mis oficiales en paz. Se llevan a la niña y no volvemos a verlos nunca más. La historia oficial será que un familiar la convenció de bajar el arma y la situación se resolvió pacíficamente». Tío J permaneció inmóvil por un momento. Podía sentir los ojos de los otros 12 hombres sobre mí, juzgando, esperando. Finalmente, asintió. «Hable. El nombre en clave del informante», dije, sintiendo como si estuviera entregando la llave de una caja de Pandora. «El que proporcionó la inteligencia que condujo directamente a esta redada. Lo llamaban Casper». Un silencio sepulcral cayó sobre la calle. «Casper, el fantasma». Vi un cambio sutil en la postura de tío J. No necesitaba decir nada más. Sabía que con ese nombre ellos podían tirar del hilo y deshacer todo el tejido de la mentira. Tenían los recursos, la habilidad y, lo más importante, la motivación. «Gracias por su cooperación, oficial Miller», dijo formalmente. Se dio la vuelta, caminó hacia Imani y le susurró algo al oído. Luego se dirigió a su equipo y dio una única y corta señal con la mano. Y así como habían aparecido, se desvanecieron. No corrieron. Simplemente retrocedieron hacia las sombras de los callejones y las escaleras de incendios. En menos de 30 segundos, los 13 hombres y la niña se habían ido. La calle quedó en silencio, poblada solo por policías atónitos y vecinos que no creerían lo que sus propios teléfonos habían grabado. Los puntos láser desaparecieron. La amenaza se evaporó. Era como si nunca hubieran estado allí. ¿Qué demonios fue eso, Miller?», balbuceó Davis, finalmente bajando la mano de su pistola. «Resolvimos la situación, Davis», le dije, mi voz sonando hueca en mis propios oídos. «Eso es todo lo que va en el informe». Nadie nos cuestionó. El capitán estaba tan confundido por la radio que aceptó mi versión sin dudarlo. La historia de los 13 Navy SEALs que tomaron una calle de Chicago para hacer justicia por uno de los suyos nunca se contó. Se convirtió en una leyenda urbana, un susurro entre los policías que estuvieron allí ese día, un cuento demasiado increíble para ser verdad. 3 semanas después, el subjefe de policía Frank O'Connell, un hombre conocido por sus conexiones políticas y sus tácticas agresivas, fue encontrado muerto en su yate. La versión oficial fue un trágico accidente de navegación, pero todos en el departamento sabíamos que O'Connell era el cerebro detrás del programa de informantes de alto riesgo. Un programa que a menudo creaba los crímenes que pretendía detener. Un programa que usaba fantasmas para justificar sus guerras. Nunca volví a oír hablar de tío J ni de Imani, pero a veces, en las noches tranquilas, cuando cierro los ojos, veo un vestido de flores amarillas y un pequeño colgante de plata con la letra I. No me siento orgulloso de lo que hice. Rompí mi juramento al colaborar con ellos. Pero luego recuerdo la pregunta de Imani, cargada con todo el dolor del mundo. ¿Por qué mataron a mi padre? Y supe que, en algún lugar, la pequeña guerrera de las flores amarillas estaba a salvo, y que su pregunta, finalmente, había sido respondida.